porque creo que este tema es fundamental, me gustaría que también me ayudaran a analizar la respuesta que tiene, o más bien que da el presidente López Obrador, y que genera de nuevo esto una respuesta y un ataque masivo también, ¿no? O sea, después del ataque como tal de la calumnia, de la mentira, de la propia publicación de New York Times, que madruga, por cierto, López Obrador, ya lo dijimos, a informarlo antes de que saliera publicado, viene además después la defensa de López Obrador y después de esa defensa de nuevo una guerra en contra de la respuesta. Y hay una parte que todos los que están opinando, por supuesto, los que están opinando en contra del presidente, no están entendiendo en lo que el presidente dice, que valía más porque le pregunta a una reportera insistente, ¿no? Que en dónde queda la ley de transparencia. Y el presidente dice, por encima de la ley de transparencia está la parte de la autoridad moral y de que no se calumnie al presidente de la República. Y en esencia lo que el presidente está diciendo es, por encima de esto está la soberanía del país, y por encima de esta ley y de todo está justamente el que no vamos a permitir lo que Mercurio decía en el inicio de su intervención, el intervencionismo. Y me parece que es una respuesta clara que manda un mensaje no a la reportera que, como yo acabo de decir en este encuentro, en este debate con periodistas internacionales, que les decía, ustedes tendrán que medir su nivel de principios y su integridad para poder empeñar o para poder venderse a las agendas económicas más perversas que existen y de ahí generar contenidos para golpear gobiernos progresistas o gobiernos que impulsan transformaciones. Y en ese sentido no es un mensaje a la reportera, es un mensaje a los dueños del capital, a los que están promoviendo todo a lo que yo he llamado un complot. O sea, lo que estamos viendo es una coordinación de una agencia de seguridad de Estados Unidos, nada más y nada menos que la DEA, y uno de los medios más influyentes del mundo. Esto solamente para ilustrar un poco la magnitud de lo que estamos hablando y de la magnitud de lo que estamos analizando. Por eso la respuesta de López Obrador no es a la reportera en esencia, sino es a los dueños y a los que están promoviendo desde el extranjero, desde estos espacios de poder estadounidense formales y estos poderes fácticos que tienen sede en Estados Unidos. Por eso la respuesta fue contundente del presidente y por eso une el presidente su respuesta a la dignidad del país, a que no se le puede calumniar a un representante popular legítimamente constituido y votado, y porque nunca más se puede México ni su presidente tendrían que someterse a intereses privados o a los designios de los intereses extranjeros, en este caso de Estados Unidos. ¿Tú cómo viste la respuesta de Mercurio del presidente López Obrador y lo que a partir de esta respuesta ha empezado también como una guerra demasiado fuerte e intensa que no cesa, por lo menos en las redes sociales? Pues necesaria. Me parece que era importante que Andrés Manuel saliera a contestar y que lo haga con estrategia, como siempre lo hace. Es un gran comunicador. Yo aprovecho esto que mencionas para hablar no solamente de la respuesta de Andrés, que me parece que es importante analizarla en su justa dimensión, sino también, y me parece que esto es fundamental también por una cosa que tú mencionaste, las respuestas futuras que vamos a dar a este tipo de cosas, no solamente desde la presidencia de la República, como le tocará a Claudia próximamente, sino incluso hasta como movimiento y como país. Y ahí me parece que si bien la respuesta de Andrés es muy buena, habría que empezar a incluir nuevos temas. Yo coincido contigo con respecto a que no se ha tocado el tema de la democratización y se antoja difícil que sea un tema importante para el siguiente sexenio, pero creo que valdría la pena hacer un esfuerzo por meterlo en la agenda. Creo que es fundamental y podríamos aprovechar cosas que ya existen. Por ejemplo, en los ejes de los diálogos por la transformación de Claudia Sheinbaum, uno de los más importantes es el fortalecimiento de la democracia. Ahí se está pensando sobre todo en mecanismos de participación directa, que me parece que está muy bien. Es el coordinador de ese eje, es Lorenzo Meyer, por cierto. Creo que sería una muy buena oportunidad, y aquí lanzo la iniciativa y ojalá se escuche, de incluir en ese eje cosas que tengan que ver con la democratización de los medios de comunicación. Creo que sería fundamental poder empezar a estructurar una respuesta institucional y que además se oriente, y por eso lo pongo en ese eje, a la vida democrática y pública de este país, que es donde principalmente juegan los medios de comunicación. Y para eso yo haría 3 anotaciones con respecto a la narrativa del porvenir, con respecto a los medios de comunicación. La primera y quizá la más urgente, en mi opinión,
sería distinguir con claridad entre el New York Times y Loret de Mola y todo este periodismo de élite que se presta a todo lo que hemos dicho, del periodismo de base. Me parece que es fundamental hacer eso, sobre todo en un país que también está azotado por la violencia contra el periodismo nacional. El gran problema, de hecho, es que quienes están asolados por esa violencia en el país no son Loret de Mola, no son los corresponsales del New York Times, sino son los periodistas de base que intentan hacer su chamba día con día en los medios locales, en los medios nacionales independientes, como ustedes bien han mencionado y demás, y que honesta y francamente me parece que sí tenemos una agenda pendiente con ellos para garantizar que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. No solamente por una cuestión humanitaria, que ya sería suficiente, sino también porque esa clase de periodismo es justo el periodismo que le pone un estate quieto, que le pone un hasta aquí a ese periodismo de élite que a partir de intereses corporativos y demás pretende manipular la opinión en democracia de todos los países del mundo, pero en específico en México. Es fundamental, me parece, empezar a hacer con mucha más fuerza esta distinción entre este periodismo de élite y el periodismo de base, que necesita nuestro apoyo mucho más fuerte y consolidado. Y además, hay que decirlo, me parece que sí es un periodismo que está con el pueblo de alguna manera. No es que no abreve de la crisis que ustedes mencionan, pero sí me parece que tiene otra vocación, otra perspectiva, y a veces se le reconoce poco. Ustedes son los expertos, ya me dirán si sí o si no, pero me parece que eso es fundamental. Segundo punto, dotar de sentido a la noción de democratización de los medios. Lo venimos gritando desde el 132, pero la verdad es que no le hemos terminado de dar contenido. Y esto podría ser fundamental para esta propuesta que hablamos del eje de fortalecimiento de la democracia en diálogos por la transformación. Me parece que hablamos de cuando menos dos cosas con sus subtemas: organización y transparencia. Tendríamos que estar empezando a plantear mecanismos jurídicos, normativos, administrativos, de gobierno, etcétera, para fomentar la organización de audiencias y que sean entonces las audiencias un factor fundamental a considerar a la hora de incluso la generación de contenidos, pero también la gestión administrativa de los medios de comunicación, etcétera, y la organización de periodistas. En esta misma lógica de la que hablábamos antes, en donde se distinguen a los periodistas de base de los periodistas de élite, lo fundamental también sería poder organizar a los periodistas de base para que pudieran incidir muchísimo más en los medios de comunicación en los que trabajan y no tuvieran que estar única y exclusivamente a expensas de un trabajo mal pagado y que sabemos construye los incentivos que suele construir. Y con respecto a la transparencia, creo que tendríamos que exigir cuando menos tres cosas en transparencia en los medios de comunicación: transparencia de datos, transparencia de posición política, fuera máscaras, dejemos de simular con respecto a que los medios de comunicación son verdaderamente imparciales, y voy a hablar un poquito más de eso en el futuro, y más bien exijámosle que nos digan con claridad de qué lado late su corazoncito. Eso sería lo honesto. Y transparencia de fuentes de financiamiento, ¿no? Me parece que con eso quedaría muy claro lo que el presidente ha dicho muchas veces, de parte de quién. Y el tercer punto, que me parece que también ya lo hemos tocado: formación periodística. Sería fundamental que se reconstruyera, y ustedes también podrán aportar mucho más que yo en el tema, yo lo digo desde fuera como un observador, pero me parece que tendríamos que consolidar cuando menos tres cosas ahí. Un nuevo compromiso con la verdad. Me parece que los tiempos que vivimos han hecho que la verdad, incluso como concepto, pase por un momento difícil y tendríamos que recuperarlo. Me parece que no es una opción dejarnos llevar por esta vorágine nihilista en donde la verdad simplemente se construye a partir de subjetividades poderosas. Tampoco, por supuesto, creo debemos llegar al objetivismo cientificista del siglo XIX, pero tenemos que volver a trabajar el concepto de verdad. ¿Qué vamos a entender por verdad y cómo nos va a servir para construir el oficio periodístico desde ahí? Luego, un nuevo estándar ético, que es un poco a lo que me refería anteriormente. Debemos ya olvidarnos de esta noción de falsa imparcialidad sobre la que se ha construido la ética periodística. La ética periodística no se logra a partir, en mi opinión, de una falsa imparcialidad jugando a que uno está por encima de la discusión política. Lo que verdaderamente determina la honestidad periodística, y así ha sido desde los orígenes del periodismo, es la honestidad valiente sobre la posición personal y del medio de comunicación. ¿De qué lado late nuestro corazoncito? Los principales medios, los principales periódicos, y ustedes lo sabrán mejor que yo, nacieron justo como un mecanismo de los partidos políticos de su momento para poder exponer las ideas, las perspectivas que tenían sobre ciertos problemas en específico. La perspectiva liberal, la perspectiva conservadora. No se jugaba a una imparcialidad falsa, sino más bien a darle al público la posibilidad de contar con todas las perspectivas para que pudiera decidir con su criterio cuál le convencía más,
cuál le sonaba mejor o incluso cuál le convencía frente a una posición original para cambiar de ideas y votar de una manera distinta en términos generales. Y finalmente, me parece que necesitamos empezar a construir como sociedad, pero también desde las vocaciones periodísticas, un nuevo entendimiento mucho más maduro de la libertad de expresión. No podemos entenderlo como esta protección unilateral a lo que yo quiero decir, sin entender que después de lo que yo digo, esa misma libertad de expresión protege las críticas que deba recibir lo que yo estoy diciendo en medios de comunicación. Y no hay absolutamente ninguna violación al derecho por proteger esas críticas de lo que estoy diciendo. Al contrario, así funciona el derecho de libertad de expresión. Si le quitas ese otro componente, incluso podríamos afirmar que no estamos hablando de libertad de expresión, sino de alguna otra cosa. Y eso nos permitirá ir superando exigencias inmaduras con respecto a, por ejemplo, las respuestas que Andrés Manuel hace a ciertos medios de comunicación. Eso también es libertad de expresión y lo que necesitaríamos es proteger a las opiniones, no nada más los de los medios de comunicación. Me parece que es una base, la que tú propones, muy sensata, que no había yo escuchado de alguien más que lo propusiera para poder de ahí edificar una cuestión como una ley de medios, que sigue siendo algo que me parece que está bastante por abajo, ¿no? Como que no se está hablando, como que no hay mucho interés, y porque además no hay esa percepción de que para poder tener un diálogo que pueda construir políticas que afiancen la democracia, tiene que pasar irremediablemente por esta cuestión de los medios de comunicación. O sea, he hablado con algunos activistas. Ayer mismo hablaba yo con un activista. Es una entrevista que va a salir el lunes, que por cierto el lunes va a estar Ulises y Mercurio en televisión, y la vamos a poder ver ahí, porque entrevistaba a este activista Julián Ventura, que es español, y cuando yo le hablaba de justamente qué tanto toda esta guerra sucia, él me estaba hablando de cifras, no se les voy a decir ahorita, pero vean la entrevista, el lunes la van a poder ver. Estamos hablando de millones de posts de guerra sucia y millones de dólares en esta función para poder sincronizar y para poder lanzar todos estos trending topics de AMLO, narcopresidente AMLO 1 y así sucesivamente. Y además otra de las cosas es qué tanto esto ya significa en nuestro país, porque tenemos referencias latinoamericanas de qué tanto ha influenciado esta guerra, medios de comunicación unidos a una perfecta sincronía de muchos recursos para posicionar trending topics y guerra sucia en las redes sociales, si esto ya significa una amenaza directa a nuestra democracia. Ya hablando de esta coyuntura y hablando específicamente de México, bueno, la respuesta que da a lo lejos de una perspectiva de una persona que está en España y que ve a nuestro país desde bastante lejos con sus propias características de perspectiva de no estar aquí, es escalofriante. Y eso me lleva a pensar que justamente si algo hemos nosotros en la Cuarta Transformación como que tratado de ignorar o de no entrarle a este tema, es que no podemos tener una democracia plena si no tenemos una ley de medios o no tenemos una lucha abierta por la democratización de los medios de comunicación. Y lo que está planteando Mercurio me parece que es una base sensata de inicio de discusión de lo que podríamos desde el movimiento, desde nosotros, desde las bases, desde los que estamos en algún lugar de influencia, poder construir hacia futuro con otros colegas, con otras personas que están igual de interesadas y de interesados como nosotros, y de que sabemos que es fundamental para la democracia el tener medios libres e independientes y el que podamos hacer ciertas adecuaciones a lo que hoy entendemos como la libertad de expresión, ¿no? Y que se me parece que es importantísima, que pasa por las leyes, por la cuestión legal. Mercurio es un experto porque además es abogado y que lleva mucha implicación. A ver, Ulises, ¿tú cómo ves, para cerrar este tema y pasar ahora sí a la parte a lo mejor más coyuntural de la cuestión de la elección, de cómo vamos y de qué está pasando con todo lo que vimos desde la marcha? ¿Cómo ves lo que está proponiendo Mercurio? ¿Cómo ves lo que el presidente dijo, la manera en la que hace esta defensa de su respuesta y de que a fuerza hoy los medios de comunicación, el propio New York Times quería que López Obrador dijera me equivoqué en mi respuesta de un día anterior, ¿no? Yo soy el que me equivoco, porque eso es lo que ellos quieren, que el que se equivoca siempre son los que ellos quieren que se equivocan. Ellos como periodistas, ¿no? Nunca se equivocan.
ellos siempre dicen la verdad. Por el simple hecho de escribir en las páginas de un diario, para ellos es ya inmaculado, sin que nadie pueda decirles absolutamente nada, sin que nadie pueda pedirles fuentes y que nadie pueda cuestionar, porque si los cuestionas es un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la respuesta del presidente? Y rapidísimo, ¿cómo ves lo que propone Mercurio como una base muy sintetizada, pero muy clara, y una explicación muy clara también de lo que podríamos y tendríamos que estar generando como una lucha que siento que se ha estado perdiendo, en el sentido de que no le hemos puesto atención y que podríamos recuperar para una agenda en los siguientes años? El diagnóstico de Mercurio se me hace brillante, muy lúcido, y se me hace una buena base para la discusión. Lo que yo digo es que precisamente son tan poderosos los medios que no quieren que haya un piso parejo, que no quieren que haya una justicia que sustentada en una ley de medios basada en la democratización de la información, que está difícil llegar precisamente a la construcción de este marco legal. No tengo nada más que agregar a lo que dijo Mercurio. Y todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido estratégicamente bastante viable, ¿no? Sobre todo el hecho, antes que la respuesta, el hecho de haber expuesto, y que fue lo que les dolió, las preguntas en la mañanera, fue una manera de decir y de exponer también la prepotencia y la unilateralidad de la que tú hablas, Jonathan, y el profundo autoritarismo impositivo de estos medios, amenazantes, intimidantes. Casi podríamos hablar de una organización delincuencial que le mandó un mensaje amenazante para poder intimidarlo e inclinarlo. Y él lo que dijo es: así operan. Y eso estuvo muy bien. Abrir de manera pública cómo operan estos medios, cómo querían el oscurito que las respuestas no se respondieran y cómo poner en entredicho al presidente y que no lo permitió. Eso fue un servicio al derecho a la información. Claro, sin duda alguna. Antes de que pasemos al tema ya de cómo vamos en las campañas, que seguimos en esta etapa, ¿no?, de intercampaña, pero que hay reacciones de todos lados, y hay mensajes, y hay tweets, y puede seguir haciendo esas publicaciones y puede seguir yendo a entrevistas. Antes de eso, solo me gustaría hacer y subrayar un punto que es bastante polémico. Lo he platicado con Pedro Miguel en alguna ocasión, con Epigmenio Ibarra también lo he platicado. Coincidíamos, y no sé, lo pongo como una parte del debate también, porque es muy polémico, que en el caso de lo que decía Mercurio de los reporteros de base, ojo, ahí también hay que poner, ese es un gran debate, porque como si desde Calderón se entregan grandes espacios de poder al crimen organizado en muchos lados. Solo, por ejemplo, hay que citar un ejemplo de Guerrero, y el presidente lo ha dicho, ahí tiene un arraigo social el crimen organizado, ¿no? Y este arraigo fue pues por la entrega del territorio prácticamente al gobierno de los criminales. Y esto hizo que justamente todas las cadenas, incluso productivas, y toda la parte de la vida pública, la vida local, dependiera mucho del crimen organizado. Y esto, por supuesto, de esto no se escaparon los medios de comunicación y los reporteros de a pie, y en quien en muchos sentidos prestaron su servicio para uno u otro interés del propio crimen organizado. Es algo que es doloroso, pero que es real. Y entonces, cuando son asesinados, hay una implicación también de que para los otros o para los contrarios a esos intereses del crimen organizado, al que tuvieron que servir de casi a fuerza, pues tiene un sentido de matarlo para que no siga siendo vocero de ese espacio de poder criminal. Entonces, ese es un gran debate. Por eso es tan amplio, porque en el país que tenemos hay cosas muy particulares que son frías, pero hay que decirlas. Y creo que en ese sentido nos tendríamos que empezar un gran movimiento y que nos tomaran en cuenta los que hoy están tomando las decisiones, o hacernos valer nuestra voz para poder discutir todos estos temas, y que implican un montón de cosas más allá de un tema simplemente de una cuestión legal o de un cambio legal o de una cuestión que obligue a las empresas a decir por qué intereses o cuáles son sus financiamientos. Creo que es mucho más profundo en muchas partes del país este tema de la libertad y el tema del trabajo de los medios de comunicación. Entonces yo sí quería nada más subrayarlo como un aporte más
tal vez provocador, tal vez bastante polémico, pero real de muchos escenarios que yo conozco y que he documentado personalmente de reporteros que me dicen, mira, este colega al que asesinaron, desgraciadamente, pues tenía esta intención o se le pagaba a través de estas personas que abiertamente jugaban para este cártel de la droga. O sea, sí está pasando en México. Y eso, la culpa no es del periodista, evidentemente, sino es culpa de quien ha provocado esa coyuntura y esa situación en ese espacio municipal o estatal. Entonces, es un gran tema, sin duda alguna, muy polémico, muy provocador, al que seguramente le tendremos que entrar en algún momento de los siguientes años, ojalá y que en el próximo sexenio, aunque como dice Mercurio se ve un poco distante, ojalá y que lo podamos tener. Pero bueno, el tiempo se nos está terminando y yo quisiera que rápidamente Mercurio y después Ulises me dijeran cómo están viendo estos últimos días de la intercampaña. Hoy es ya viernes 23 de febrero, estamos a unos días de que inicie abiertamente, pues formalmente la campaña electoral. ¿Cómo están viendo? Yo solamente apunto de que ayer estaba yo hablando con mi querido Jesús Pérez Gaona, su colaboración de todos los jueves, y decíamos algo, pues Xóchitl Gálvez pasó de ser la candidata del PRI o la candidata del PAN a la candidata de la DEA, ¿no? Entonces hablamos ya de un inicio de campaña como no la habíamos visto en mucho tiempo. El inicio de esta campaña y el ambiente que se está provocando y quiénes son los factores de poder que están haciendo que inicie de esta forma la campaña, son tiempos complicados. Abiertamente Estados Unidos, como nunca o como siempre, pero no de la manera como ahora lo estamos documentando, lo estamos viendo, abiertamente están entrando a la campaña. La DEA, intereses extranjeros, a través también periodísticamente de este periódico de New York Times, interviniendo ya abiertamente en la campaña electoral. ¿Cómo ven este inicio, Mercurio? Yo sigo como en la quincena anterior, Mango Petacón, aunque la verdad, no sé si ya estamos como directamente en el semáforo, pero me pareció una buena... Sí, claro, adelante, sí. Okay. Mango Petacón, pero sí diciendo que mi hija está de acuerdo. Está muy de acuerdo. Pero diciendo que se sigue decolorando el asunto, es decir, no tendemos a verde. Yo sigo muy preocupado porque la campaña de Claudia la veo muy bien, pero recordemos que el objeto es el plan C, es decir, tener la suficiente fuerza legislativa para poder hacer los cambios constitucionales que están pendientes. Y ahí yo sigo muy preocupado, no solamente por lo que mencionábamos en la quincena anterior, donde no veo suficiente organización, donde yo incluso abogaba por una centralización un poquito más fuerte de los esfuerzos de campaña a nivel nacional, sino también porque me parece que se está complicando la cosa en términos estratégicos, incluso a nivel nacional. Hay algunas decisiones que no terminan de encantarme, algunas incorporaciones incluso que no termino de entender en términos estratégicos. Creo que más bien hay incorporaciones que están empezando a restar. Y sí me parece que es importante hacer un llamado a la dirigencia para que se hagan dos cosas. Uno, que se tomen quizá un poquito más seriamente la designación de las candidaturas. Lo que pasó en días recientes no termina de convencerme. Y segundo, y quizá más importante, también espero desde una postura de militancia madura, si vamos a tener que tragar sapos, me parecería fundamental que la dirigencia nos explicara por qué nos tenemos que tragar a ciertos sapos. O sea, lo que no me gusta, que empieza a consolidarse como un modus operandi, es que nos obligan a tragar sapos sin explicarnos por qué. Y a ver, uno tiene que volverse bueno en ese oscuro arte cuando hace política. Hay cosas que no te van a gustar. Pero si la dirigencia no se toma ni siquiera la molestia de explicar por qué eso tiene sentido en términos estratégicos, empezamos a tener un problema serio. Entonces, sigo en Mango Petacón, sí, pero peligrosamente tiende ya a un naranja que me gusta. Ándale. Y creo que eso pasa por hacer un llamado a la dirigencia para que evitemos los sapos que no tienen sentido, y los que sí tengan sentido, pues que se comunique ese sentido y no nos dejen tampoco pues un poco a la intemperie para quienes tenemos que replicar y dar ese sentido pues en medios y en todos los espacios políticos, jurídicos, etcétera, en donde nos toca dar la batalla. Incluso lo pondría así: no nos dejen solos, o sea, ayúdenos a explicar lo que está pasando. Yo te voy a decir, Mercurio,
que no vamos a tener respuesta de la dirigencia, no de esta dirigencia, no va a haber respuesta de esto, nos va a tocar, como tú lo dices, tragar los sapos, incluso sabiendo que muchos de esos sapos son peores que los que está presentando la alianza de la derecha. Y lo vamos a tener que hacer así y tendremos que ponernos a cuentas con esa dirigencia o con lo que viene, porque también este año me parece que viene el cambio de dirigencia y de formar vías completamente distintas para la selección de los candidatos, fortalecer el mecanismo de selección y ponerlos en cintura de decir, bueno, pues ustedes son los dirigentes, pero al final el partido lo hace el pueblo, el movimiento, ¿no? Que es el que de hecho, el que hace que nazca este partido electoral. Entonces creo que ahí te adelanto, no creo que nos vayan a explicar y que se tomen las molestias de explicarnos por qué van a estar ciertos personajes. Me parece que vamos a tener que asumir nuestra responsabilidad. Me gusta la palabra de esta maduración política como movimiento, de decir, ni modo, es mejor votar por el impresentable que votar por la derecha, porque al final a lo mejor votar por el impresentable en un sentido estricto significa que en inicio podemos tener un plan C que podamos formar y el que podamos darle viabilidad a todo lo que depende ya del plan C, que cada día hay más cosas que dependen del plan C, ¿no? Y por lo tanto esa es su gran relevancia. Y tendremos que hacer después un movimiento o una exigencia a las nuevas dirigencias de cómo va a ser a futuro esto, porque hay muchas hipótesis y hay mucha preocupación, no solamente tuya, sino de mucha gente aquí mismo de este espacio que está enojadísima con las decisiones que se han tomado. Y que, como tú dices, yo no entiendo cómo un Sergio Mayer o una persona como estas vaya a sumarle algo al plan C o al movimiento. Pues no lo entendemos, pero ahí está, ¿no? Al final ahí está y estamos al 5 para las 12 para votar. Ya no hay tiempo para llamarlos a cuenta y ya no hay tiempo para cambiar las cosas. Si queremos cambiar las cosas dentro de estos mecanismos de Morena, lo tendremos que hacer después de la elección del 2 de junio. Antes del 2 de junio me parece que no vamos a poder hacerlo y no vamos a poder lograrlo. Y además nos mete en esta disyuntiva de si nos separamos y nos dividimos, no lograr el objetivo del plan C, que como creo que todos aquí estamos de acuerdo, es el principal objetivo de esta elección. Pero bueno, a ver.